Nat, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Juanjo, Viri, Pepe. Hola, hola. Oye, no te escuché la semana pasada varios días. Anduve ausente. Ah, qué barbaridad. días. Yo dije, se fue de vacaciones. Oigan, pues el día de hoy quiero platicar de un tema que de por sí trae le atraviesa mucho estigma, le atraviesa mucha violencia. Y lo que pasó hace poco, pues confirma lo que sucede con personas que se dedican al trabajo sexual. Y es que tal vez quienes nos escuchan no han oído hablar de un lugar que se llama Casa Xochiquétzal. Esta casa, que está en la Ciudad de México, alberga a mujeres de la tercera edad que se dedicaron pues toda su vida a lo que mal llaman prostitución. Uh-huh. Y la mayoría de ellas trabajando en la Ciudad de México, especialmente en la zona de la Merced. Estas mujeres tienen de entrada quienes se dedican al trabajo sexual forzado en general, ya sea porque alguien las obliga a través de trata de personas o porque las condiciones de vida no les han dado otras oportunidades. Generalmente son mujeres violentadas durante la etapa de juventud, en donde pueden ser mucho más, ¿cómo llamarlo? Donde rentables para ese tipo de exactamente, negocios, ¿no? Uh-huh. Pues no hay como tanto tema, pero Uh-huh. ¿qué pasa con las mujeres que se dedican al trabajo sexual o que se dedicaron toda su vida al trabajo sexual, que nunca han tenido la posibilidad de tener acceso a servicios de salud, a derechos laborales, entre otras muchas cosas? O sea, que su vida, digamos, que para la sociedad son si bien lo llaman el oficio más viejo del mundo o más antiguo del mundo, tampoco nunca han tenido una relevancia social. Siempre han sido estigmatizadas, relegadas como si fueran parias. Y ni hablar de sus derechos laborales. Pues ni de derechos laborales, ni a la salud, ni a la vida, ni a la casa, ni a nada. Entonces, cuando llegan a una edad como la tercera edad, pues obviamente se encuentran generalmente sin familia, sin red social para que les sostenga, sin acceso a absolutamente ningún derecho. Y esta casa ha sido construida por sociedad civil para darles por lo menos un lugar en donde pasar sus últimos días. Este es como el proyecto. Uh-huh. Y hace, hará como un mes hubo toda una polémica, no solamente en redes sociales, pero fue donde más se vio, por una exposición que hizo el Museo Universitario de la UNAM, de arte, el Museo Uh-huh. de Arte Contemporáneo de la universidad, en donde una artista, me parece argentina, que sí. se llama Ana Gallardo, hizo una exposición de especialmente una mujer, o sea, la exposición era más amplia, pero una mujer que es de la tercera edad, que estaba en esta casa para prostitutas, y lo digo entre comillas porque así la llaman, en donde habla de una mujer llamada Estela. Y toda la exposición está llena de frases revictimizantes, violentas, indignas, y hace que parezca que ella hizo un servicio social y a partir de ese servicio social filma un documental en donde prácticamente graba a Estela en sus últimas horas de vida. O sea, está con una mujer agonizante que difícilmente pudo dar su consentimiento para que se difundiera sus últimos momentos de vida, y aún así la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, con todos los filtros que puede tener una exposición de arte contemporáneo en ese museo, con una junta, con un montón de cosas que tienes que pasar para que una exposición sea considerada para exhibirse ahí, pasó. O sea, ¿en qué momento las personas de la UNAM que forman o que son parte de este museo, todos esos comités, ¿no? a todos esos comités, cómo les pareció prudente, adecuado, enmarcado en derechos humanos? Y deja tú la calidad de estética, porque a mí de artístico no, hay nada, frases ¿no? de verdad que ponen, hay un texto que es del tamaño de una pared muy grande, en donde
ella dice, pues es que así es como les hablan. Y bueno, entonces sigamos perpetuando el concepto que se tiene de las personas que se dedican al trabajo sexual, especialmente cuando están en sus últimos años de vida. Y la UNAM en una parte decía pues que ellos están a favor de la libertad de expresión. Yo creo que el arte justo puede ser disruptivo. De hecho, de eso se trata el arte, ¿no? Que te confronte con las realidades, que te confronte con tus prejuicios, que te diga cómo está este mundo, y eso debe valorarse muchísimo en la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene límites. Y no ves tú cómo se habla de hombres prostitutos, ¿no? Que no quiere decir que no los haya y que a lo mejor son todavía mucho más invisibles que de lo que lo son las mujeres. Seguramente en nuestros tiempos, ¿no? es una comunidad que ha ido creciendo. ¿No? Por supuesto. Pero ¿cómo sostienes una exposición con la libertad de expresión cuando está atentando contra la dignidad, la intimidad, la confidencialidad que puede tener un espacio en donde han salido personas que trabajan en Casa Xochiquetzalli a decir que no fueron así las cosas, que no llegó a estar mucho tiempo ahí para cuidar a una persona y desde ahí se le ocurrió hacer la exposición? Y creo que estos espacios, como el Choro Matutino, deberíamos de aprovecharlos, y por eso traigo a colación este tema, para hablar justo de esas personas y de esas circunstancias en donde a la sociedad nos da mucho miedo hablar, repelemos el tema y a las personas que se dedican a este trabajo, pero se sigue consumiendo, se sigue perpetuando, se sigue considerando como un trabajo decidido para las mujeres o por las mujeres. Y lo seguimos teniendo en nuestras calles, Nat. O sea, en Cuernavaca el centro está lleno de mujeres de la tercera edad. En Jiutepec también hay una sexuales, zona claro. en donde hay, es ya conocida desde hace muchos años como una zona en donde hay mujeres y personas trans ofreciendo este tipo de trabajo. Cada vez se saben más de la edad va descendiendo en el consumo pues si no, de no cuerpos. Dan convenio este año, me voy a ir a una esquina de esas, La precariedad es la que te lleva a hacer sí. eso, claro. Yo, Pero al final tú Y lo vas a puedes cobrar decidir más por ser así. modelo antiguo. Por eso, güey. Con placas de, ¿cómo le llaman? De antiguo, ¿no? Vintage. Eso. Sí, Vintage. el asunto, o sea, sí me parece que el tema del trabajo sexual debe de ser revisado. Es una responsabilidad del Estado que garantice los derechos de estas personas, no solamente en temas de salud, sino en todo aquello que se requiere para que al ejercer una profesión o un oficio o un trabajo, como le quieran llamar, pues tengan la posibilidad de en algún momento poder decidir dejarlo. Y a quienes no, que ya están en circunstancias como las que acabo de platicar, de las mujeres que afortunadamente tienen una casa como la Casa Xochiquetzal, que no es para todas, no hay muchas en el país, hasta donde yo sé es la única, no venga gente enarbolando causas culturales, aprovechándose de la vulnerabilidad. Beca, o sea, ese trabajo fue no por un servicio financiado social, como trato de decir. Eso o sea, dice. había una beca Financiado importante públicamente. detrás, sí. ¿Y cuánto cuesta que tú pongas una exposición en un museo como el MOAC? ¿No? O sea, no es que haya sido gratis, no es que haya sido servicio social, está lucrando incluso con la vida, la dignidad, la intimidad de una persona que durante toda su vida fue víctima de esta sociedad que no garantiza la vida adecuada en circunstancias adecuadas de personas como ellas. Así es que... Y que regularmente es un hilo muy delgado, ¿no, Nat? Para todos los que pretenden crear una obra a partir de las historias de las víctimas. Sí, por supuesto, se aplaude quienes... esas obras pueden servir como denuncia, pero debe haber consentimiento, ¿no? Y no puede haber consentimiento en una mujer que estaba agonizando y que murió. Incluso ella dice, no pude terminar mi trabajo porque falleció. Es como, ¿en qué condiciones entonces le preguntaste si quería hacerlo? Claro. Y ella pudo haber dicho que sí,
pero justo el consentimiento se tiene que dar con ciertas particularidades y características para que realmente pueda ser un consentimiento. Sea desde aquí un llamado pues a todas las personas que hacen arte y que difunden el arte para que puedan entender que la libertad de expresión tiene límites. Mariana ¿Qué? Límites. Tiene límites. Sí, claro. Y está relacionado ese límite con el respeto a los derechos humanos de las otras personas, ¿no? Mariana Gutiérrez te pregunta tu postura sobre el caso de Querétaro, que al final Inmujeres actuó y ya quedó... No, bueno, es que justo el tema de Querétaro llega en un momento perfecto en este país para que podamos ver cómo el penalizar el aborto ha sido un problema con el que hemos tenido que sobrevivir todas las mujeres. Violada? Sí, Una niña de 14 pero años. no es la única. No, por eso. O sea, Que tenían en arraigo domiciliario. El caso más emblemático que vivimos en este país fue en Tijuana con el caso Paulina en 1990. Sí, yo lo recuerdo. 9, más o menos por ahí, que se resolvió como en el 2004, 2005, que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sancionó de una forma, no dicen que fue sanción porque fue un amicus. Regálales, ¿no?, un poquito de contexto al auditorio. El caso Paulina fue una niña de 13 años, igual, más o menos, que fue violada por un tipo que se metió a su casa a robar. Quedó embarazada. La mamá se da cuenta, la lleva al hospital para que le practiquen un aborto, porque desde entonces el aborto por violación estaba permitido, incluso había un código que decía cuál era el procedimiento. Y cuando llega al hospital, le niegan el servicio, le llevan a sacerdotes, va incluso el procurador del estado, se lleva a la mamá para tratar de convencerla de que su hija no aborte. A la niña la dejan varios días sin comer, apenas con suero, internada cuando todavía no se estaba, sin que le proporcionaran el servicio. Al final no le niegan el servicio diciendo que era objeción de conciencia por parte de todo el hospital, y las organizaciones, varias organizaciones del país, entre ellas GIRE, que es como quien lleva pues la agenda de aborto en el país desde hace varias décadas, llevan este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se llega a un acuerdo amistoso entre las autoridades, la víctima y la Comisión Interamericana, en donde se sanciona, porque por supuesto el niño nació. El niño ya tenía como 6 años cuando llegó esto a la comisión. Yo recuerdo programas de televisión con conductores diciendo, qué bueno que la convencieron. De verdad. Pero estamos hablando de hace 30, 40 años. Niños para Dios. Viri, ¿no? Niños para Sí, Dios. claro. Entonces, estamos hablando que hace 40 años tuvimos un caso igual al que estamos teniendo en Querétaro con esta niña. Solo que a ella creo que sí le practicaron el aborto, pero a Paulina no. Paulina sí tuvo un hijo, y las sanciones para el Estado mexicano fue que le tenían que pagar la manutención al niño, la educación, pues hasta que tuviera mayoría de edad, darle un negocio a Paulina para que se pudiera mantener, y dentro de todas las cosas fue generar normas oficiales, modificar los códigos penales, o sea, empezar a generar una infraestructura, digámoslo de alguna forma, jurídica y de salubridad para que las mujeres pudiéramos tener acceso al aborto. A eso se debe que haya una norma oficial 046, que haya servicios de aborto en casos de violencia sexual. Ha habido, digamos, un avance. Sin embargo, el aborto sigue estando en el Código Penal, y hay estados en donde este tipo de situaciones lo toman fiscales como el de Querétaro para sancionar a las niñas o mujeres que deciden interrumpir un embarazo producto de una violación, y dejan a un lado la sanción para quienes las violaron. Y entonces, si no se hacen escándalos como el que se hizo con ella, tenemos casos en Veracruz, en Hidalgo, incluso aquí en Morelos, sí, que a mí me tocó acompañar hace no más de 10 años, en donde tienes que ir a sacar de la cárcel o del hospital en donde las tienen detenidas porque los médicos las denuncian, porque sus mamás las denuncian, porque los novios las denuncian, por no querer tener un embarazo que llegue a término. Mientras el Código Penal siga teniendo como delito el aborto, siempre puede haber
un funcionario o funcionaria pública que inicie procedimientos en contra de las mujeres y las niñas para que no puedan tener acceso a un derecho que ya está reconocido en todos lados. Bien. Ya no da tiempo. Abel Herrera nos escribe a través de YouTube, dice que ojalá esa señora, se refiere a ti, Supongo. un día hablaras del acoso que también sufren los hombres, que por qué no le diste tiempo al beso que le robaron a Brad Pitt en la Fórmula 1. Pobrecito. Pobre Brad. Que le robaron un Acosado, beso. sí. ¿Dónde se lo pusieron? ¿O cómo? Sí, una señora se acercó y le robó un beso. ¿Cómo Le le pidió robó? una foto y terminó dando un beso. Oh, cabrón. ¿Dónde le dio el beso? Pero ahí puede ser el problema. Sí, muy cerca ¿Del labio? boca, sí. Uy, uy, uy. No, pues cualquier cosa de ese tipo se llama ¿Acoso? violencia, acoso, ¿Sacó y, la y lengüita? Brad Pitt ¿Qué? tiene todo el derecho de denunciar. Mira, sarcasmo nato. Pues sí. Yo siento que Brad Pitt no se espantó, ¿no? No Creo sintió que lo iban a creo violar. que es la no primera sé. vez que le dan un beso. No sé. Pero bueno, está mal, ¿no? No, o sea, por pues es que supuesto. aquí nunca hemos Ujú. dicho que el acoso sea mejor o peor para hombres o para mujeres. La realidad es que a las mujeres es a quienes más acosan y quienes más acosan son los hombres. Y más allá de un beso. Exactamente. Gracias, Nat. Muy Gracias a buenos ustedes, días. nos vemos la próxima semana. Son las 8:31, volvemos.